Hay quienes pintan, otros escriben, algunos cocinan, bailan, cantan, miran el mundo a través de una cámara o un personaje, pero todos tienen algo en común: el arte como manera de sentir, de decir, de transformar lo cotidiano en algo profundo. El arte está inmerso desde el origen de la humanidad y siempre ha servido como medio de expresión humana. Es un canal de comunicación universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Y aquí, en este rincón de la provincia de Buenos Aires, con sabor a pueblo, nace este espacio radial hecho de pinceladas, palabras, imágenes, para escuchar la voz de artistas, para escuchar sus historias y entender qué hay detrás de cada una de sus obras. Cada semana, de la mano de Nati y sus invitados, viajaremos por los paisajes invisibles del corazón humano. Pintores, poetas, músicos, soñadores tendrán un rincón de este aire que se vuelve refugio. Bienvenidos a Alma de Artista, un espacio donde los silencios también hablan y cada encuentro deja una huella. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. Hola, muy bienvenidos a este nuevo programa de Alma de Artista. Mi nombre es Natalia Vigali. Quiero agradecer a toda la gente que está del otro lado, que nos está escuchando. Quiero contarles que estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM Cóndor 89.7, desde Las Flores para toda la provincia de Buenos Aires. Este programa es un programa que le da lugar a los artistas para escuchar sus voces, para compartir su arte, su alma. Y la idea es justamente, y nació con esa idea, de llevarlos a ese lugar de refugio, descanso, que tanto nos hace falta cada día, ¿no? Quiero agradecer muy profundamente a Bruno Gioiosa, que es nuestro operador técnico, y a Carlos Carricaburo, nuestro productor artístico. Y quiero comentarles que para comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer a través de WhatsApp 2244 50 46 11. Nos pueden encontrar por YouTube como Alma Artista Radio Las Flores o por Instagram como Alma Artista Entrevistas. Gracias, Martín. Bienvenido a este nuevo programa. Gracias a vos, Nati. Y ya arrancamos con Alma de Artista. En lo más profundo del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las estrellas tejían destinos, nacen los mitos. Historias siempre vigentes que cruzan los siglos. Ahora, en Alma de Artista, viajaremos a través de lo sagrado y lo profano entre héroes, dioses, musas, laberintos y oráculos. Porque detrás de cada mito hay una verdad escondida, una metáfora que aún late en nuestra memoria y que es a veces la mejor manera de entender el presente. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a leer un texto escrito por el filósofo griego Platón al principio del libro 7 de la República, conocido como el mito de la caverna, pero que en realidad no es un mito, sino una explicación sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En el texto se muestra cómo vivimos en una falsa sensación del saber y en realidad estamos alejados de él por ignorancia o por no animarnos a descubrir.
Traje esta alegoría porque se relaciona con el arte de la fotografía, que nos trae nuestro invitado. Luego de contárselas les voy a decir por qué. El mito de la caverna. Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna, con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más de lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado, a lo largo del cual debes imaginar un pequeño muro. Ya lo veo, dijo. Piensa ahora que a lo largo de este muro, unos hombres llevan objetos de todas clases y de 1000 formas distintas, de manera que parecen por encima del muro, y naturalmente, entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. Esa es una extraña escena, y unos extraños prisioneros, dijo. Se parecen a nosotros, respondí. Y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos? No, puesto que se ven forzados a mantenerse toda su vida la cabeza inmóvil. ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de ellos? Sin duda. ¿Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, no crees que creerían nombrar a las cosas en sí nombrando a las sombras que ven pasar? Necesariamente. ¿Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo de la prisión cada vez que hablase uno de los que pasan? ¿No creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos? Sí, por Zeus, exclamó. En resumen, estos prisioneros no atribuirán realidad más que a estas sombras. Es inevitable. Supongamos ahora que se les libere de sus cadenas y se les cure de su error. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a uno de estos prisioneros. Le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. ¿No crees que le parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le muestran? Sin duda, dijo. ¿Y si se le obliga a mirar la misma luz, no le dañarían los ojos? ¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que mira sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos que les enseñan? Seguramente. ¿Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza y lo llevamos por el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol? ¿Esta violencia no provocará sus quejas y su cólera? Y cuando esté ya a pleno sol, deslumbrado por su resplandor, ¿podrá ver alguno de los objetos que llamamos verdaderos? No podrá, al menos los primeros instantes. Sus ojos deberán acostumbrarse poco a poco. Después de esto, poniéndose a pensar, llegar a la conclusión de que el sol produce las estaciones y los años, lo gobierna todo en el mundo visible, y es en cierto modo la causa de lo que ellos veían en la caverna. Es evidente que llegará a esta conclusión siguiendo estos pasos, y al acordarse de su primera habitación y de sus conocimientos allí y de sus compañeros de cautiverio, ¿no se sentirá feliz por su cambio y no se compadecerá a los otros? Ciertamente, y estaría dispuesto a sufrirlo todo antes que vivir como anteriormente. Imagina ahora que este hombre vuelva a la caverna y se sienta en su antiguo lugar. ¿No se le quedarían los ojos como sesgados por ese paso súbito a la oscuridad? Sí, no hay duda. Y si mientras su vista aún está confusa, antes de que sus ojos se hayan acomodado de nuevo a la oscuridad, tuviese que dar su opinión sobre estas sombras y discutir sobre ellas con sus compañeros que no han abandonado el cautiverio, ¿no les daría de qué reír? ¿No dirían que por haber subido al exterior ha perdido la vista y que no vale la pena intentar la ascensión? ¿Y si alguien intentase desatarlos y llevarlos allí, no lo matarían si pudiesen? Es muy probable. Por último, Platón dice: hemos de llegar a la conclusión de que la ciencia no se aprende del modo que algunos pretenden. Afirman que pueden hacerla entrar en el alma en donde no está, casi lo mismo que si diesen la vista a unos ojos ciegos. Todo el arte
Consiste, pues, en buscar la manera más fácil y eficaz con el que el alma pueda realizar la conversión que debe hacer. No se trata de darle la facultad de ver, ya la tiene, pero su órgano no está dirigido en buena dirección, no mira hacia donde debiera. Esto es lo que se debe corregir. Así parece, dijo Glaucón. Esto puede aplicarse, entre tantas otras cosas, al arte de la fotografía, practicado por el invitado de este programa, que saca a la luz los recortes de imágenes que aparecen en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana, las cuales no nos detenemos a observar con atención. El arte del fotógrafo es capturar la esencia de la realidad a través del lente de la cámara, al igual que el prisionero que saldría de la caverna en busca de la verdad y la iluminación que simboliza el conocimiento. Destello de belleza tu silbido al caminar, destello de belleza tu sonrisa, destello de belleza tus ojitos y el lunar que se asoma en tu camisa. Y es que en este planetica tan absurdo, que bien caen los destellos de belleza. Destello de belleza el azuquita en el café, tu cara de agua fiesta en las mañanas. Destello de belleza el pancito con la miel y la lluvia en la ventana. Yo defiendo la belleza que aún existe y que se esconde en los rincones de este atardecer. ¿Cómo iba a ser que entre tanto ruido me iba a salvar tu sonido? ¿Cómo iba a ser que de esta tristeza me iba a sacar la belleza? Destello de belleza todo el mar en una ola, tu oreja en la caracola. Destello de belleza el tambor y la guitarra, el cardo, el canto, la cigarra. Mientras este mundo loco se dispara el pie, el abrazo de tu voz me alcanza. Destello de belleza la paciencia en la carrera, tu foto en mi billetera. Destello de belleza el arrullo, lo sencillo, lo mío, lo nuestro, lo tuyo. La belleza está aún más cerca de lo que pensaba y la defiendo a capa y espada. ¿Cómo iba a ser que entre tanto ruido me iba a salvar tu sonido? ¿Cómo iba a ser que de esta tristeza me iba a sacar la belleza? Detrás de cada obra hay un mundo, un gesto, una duda, una tristeza, una esperanza y una historia que merece ser escuchada. En Alma de Artista nos sentamos frente al alma del creador para acompañarlo en el relato de su viaje, porque cada trazo, cada nota, cada palabra, cada imagen lleva consigo una búsqueda. Hoy abrimos esa puerta y nos dejamos llevar por la emoción de ese viaje y dejamos que el arte hable a través de quien lo cree. Muy bien, y llegó el momento de la entrevista a nuestro invitado del día de hoy. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM 89.7. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar
con un fotógrafo excepcional, un verdadero artista de la lente que ha dejado una huella muy marcada en nuestra ciudad. Los primeros pasos los dio por 1980. En ese momento tuvo su primera formación básica en ese arte, pero en realidad es un autodidacta, un aprendiz incansable de cómo capturar en una imagen un trozo de espacio y tiempo y cómo transmitirlo de una manera única. Ha trabajado en los medios gráficos locales, tiene su propio estudio, ha enseñado su arte y se ha convertido en un ícono de la fotografía. Su sensibilidad para capturar cada imagen, su pasión y dedicación lo llevaron también a editar varios libros. Ellos dan testimonio de su capacidad de ver y transmitir la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Con más de 45 años de trayectoria, no para de crecer, de buscar nuevos horizontes y de trabajar nuevos proyectos. Él nos demuestra cómo se puede vivir de una pasión y cómo ésta puede perdurar a lo largo del tiempo. Con sus imágenes nos invita a ver el mundo de manera diferente, a apreciar la belleza en los detalles y a reflexionar sobre la condición humana. Con nosotros, Eduardo Dubor. Bienvenido, Eduardo, a Alma de Artista. Hola, muchas gracias por la invitación y la presentación y felicitarles por crear este momento, lugar que llega a donde es necesario, ¿no? A todo lo que es bien en profundidad el sentimiento humano, ¿no? Qué tanto bueno. Para quien lo expresa como para quien como en el caso mío sería quien lo es el contemplador de una imagen, ¿no? Qué bueno. Eduardo, bueno, para comenzar con la entrevista me encantaría saber que nos cuentes un poco cómo descubriste que te gustaba la fotografía, cómo fuiste descubriendo y cuándo fue el momento o tu sensación de que eso iba a ser un poco tu profesión, ¿no? Tu medio de vida. Mira, mi acercamiento en realidad viene desde la literatura, desde la lectura. Yo desde que tengo 14 años, por ahí, siempre hay un libro al lado mío. Y obviamente tardé en darme cuenta que yo tenía una afinidad hacia la imagen, ¿cierto? Pero fui conociendo, veía fotografías y veía los autores, entonces me interesaba, ya conocía nombres de autores cuando todavía yo ni siquiera había empezado en la fotografía. Hice varias cosas y todo lo que fui haciendo, distintos trabajos y todo, sentía como que era dar horas de mi vida por una cantidad de dinero que me era necesaria porque yo quería ser libre, ¿cierto?, desde ese lugar y no depender, en el caso, por ejemplo, depender de mis padres. Y entonces, de alguna manera fui buscando, sin saber qué estaba buscando, que era eso que yo necesitaba. Bien. O sea, que no solamente fuera una actividad que me proporcionara dinero. Y así me fui acercando casi de una búsqueda de cómo poder empezar a alguien que se llamó José Luis Proto, que en un momento había trabajado en un estudio que se llamaba Photolux. Y bueno, y el día que fui a proponerle, porque él trabajaba en la cooperativa eléctrica y no estaba haciendo fotografía, fui a la casa y le dije, mira, yo tengo intención conozco algunas cosas, así, pero teóricamente nada más, y sé que vos tenés una relación con eso. Y me dice, sí, cómo no, sí, vamos a hacer algo, pero espera un cachito, dice. Y para esto habían pasado más o menos unos 10 años de que yo andaba en la búsqueda, ¿no? Fue adentro y trajo una cámara. Y me dice, toma, empezó a sacar fotos, tiene un rollo, empezó a sacar fotos, lo que quiera. Y vos sabés que fue en ese momento en que yo descubrí que eso era lo que yo estaba buscando. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Nunca habías tenido una cámara de foto? En casa no había cámara de fotos, ni mis padres ni nada, no tenían cámara de fotos. No. Qué increíble. Sí. Porque vos te habías inclinado para estudiar otra carrera, ¿no? Sí, yo cometí el error después de
de recibirme en la secundaria, de estudiar ciencia. Ujú. Y estudié geología. Sí, Y estudié durante casi 3 años y hasta que me di cuenta que eso no tenía nada que ver con mi vida, ¿no? Y bien. bueno, después me fui al sur, trabajé en cosecha de frutas, volví acá, hice determinados trabajos y en un momento yo veía que pasaba algo raro, ¿viste? Porque yo estaba capacitado para presentarme en algunos trabajos que había para hacer y resulta que no me tomaban. Y después yo entendí algo, que es que hay un proverbio antiguo que dice: no te aflijas por lo que parece una maldición, porque puede ser una bendición disfrazada. Mm. Y yo me di cuenta de que todas esas puertas que se fueron cerrando, todos esos no que se fueron dando, Te me abrió fueron este encaminando, me fueron llevando hasta un camino que era ese momento de tomar esa cámara. Qué bueno, qué bueno. Eduardo, ¿y cómo has visto a lo largo de todos tus años de fotógrafo, cómo has visto los cambios, ¿no?, en cuanto a la técnica fotográfica? Vos has vivido lo de las películas, ahora la era digital, el revelado de fotos en su momento. ¿Cómo fue cambiando eso y cómo fue cambiando en vos esa situación? Y mirá, se dio en el oficio nuestro un cambio brutal y formidable que no se dio en otros oficios. Por ejemplo, el peluquero, el carnicero, tienen mejores herramientas o todo, pero más o menos están Trabajan de la misma manera. Claro. En cambio, en lo de nosotros, yo trabajé 25 años con película y de repente las cámaras y los flashes que tenía y todo tenían que quedarse en un rincón como ya de museo, ¿no? Y ese es un cambio que te vigoriza mucho porque tenés que ponerte al tanto y por otro lado te abre horizontes impensables trabajando con película. O sea, te enriquece muchísimo cuando vos estás al tanto de esas herramientas. Yo siempre consideré que uno tiene que estar a la altura del equipamiento o de la herramienta que tiene, ¿cierto? Uh-huh. Porque si no es como que no podés aprovechar en todo lo que es el nuevo sistema. Así que, y a su vez el cambio en todo esto, tanto en el momento de la toma como en la postproducción, también trae un cambio de lenguaje, trae un cambio de visión, porque hoy podés hacer una toma de ras del suelo estirando la mano y antes eso no lo podías hacer, ¿no? Porque hoy te permite eso la técnica. Entonces eso también es un cambio de paradigmas en el sentido de la imagen, ¿no? Claro. Pero la búsqueda sigue siendo la misma. O sea, sí. la búsqueda es la misma. Sí. Lo que pasa que vos el otro día me contabas de cómo cambia también la mirada, ¿no?, del fotógrafo, porque bueno, antes teniendo la película tenías que estar muy atento a lo que ibas a ver, lo que ibas a sacar y en este momento por ahí, bueno, podés hacer varias tomas de una misma imagen, ¿no? Claro, sí. Quienes venimos de película veníamos con un ojo muy agudizado, pero muy agudizado. Claro. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando alguien pestañeaba, Uh-huh. porque uno hacía la toma y no la podía ver en ese momento. Claro. Entonces tenés muy agudizado eso, o las cosas que podía haber. El clásico caso, suponete, vas a sacarle unas fotos a una chica de 15 a la plaza y te queda toda la columna naranja del palo que sostiene la luz detrás de la cabeza, ¿viste? Sí, ¿cómo hacer para corregir eso, entendés? Hoy sí, pero antes no. Entonces tenías muy agudizada la vista en todo eso. Claro. Y eso también... Y eso cambió también la mirada. Sí, claro, sí. Cambia en el ¿O sentido... No, para mí la mirada tiene No. que ver con la búsqueda, ¿viste? Bien. Yo creo que está en fotografía muy claro la diferencia entre el mirar y el ver, Uh-huh. ¿no? El ver como cosa profunda, como Claro. darte cuenta Claro. del momento, porque en realidad la fotografía es un recorte espacio-temporal. Estás recortando espacio, pero también estás recortando tiempo, Uh-huh. ¿no? Y eso es una cosa maravillosa que tiene la fotografía. Por ejemplo, cuando vemos imágenes
de nuestros seres queridos que ya no están. Hay un aura que está ahí. Claro. ¿No? Y eso no lo da más que la fotografía, porque un retrato puede ser muy excelente y todo, pero el aura de esas personas que tanto estuvieron en nuestra vida está presente en la fotografía. Claro. ¿Y qué te inspira a sacar una fotografía? O sea, ¿es el momento determinado que te lleva a sacar algo o vas en búsqueda a eso? De eso, perdón. Creo que son dos cosas bien separadas. La esencia de la fotografía es ese estar en un lugar en un momento, ¿no? Y encontrarte eso que nunca va a ser igual. Y por otro lado, la búsqueda tiene que ver más con lo que pasa a través de la razón, de la cabeza, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un momento era la crisis del 2001, fines del 2001, yo me había quedado sin trabajo, estaba todo un desastre, pero tenía unas películas de sensibilidad que me permitían trabajar sin flash para poder tomar las imágenes con la luz ambiente, y hacía rato que quería hacer fotos de los bares, de las flores y los bares que hay en el campo y eso, ¿no? Porque me parecía que eran parte muy importante de nuestra historia, ya que ahí la gente se congregaba a charlar, ¿viste? Detrás del mostrador estaba la historia, estaba Gardel, Perón, los automovilistas, boxeadores, las vedettes, ¿no? Todo eso. Y entonces ahí específicamente yo dije, voy a tomar los sábados que no tengo trabajo para ir a hacer esas fotos. Entonces yo ahí fui sobre una búsqueda racional del tema. Claro. ¿No? Y esa es la gran diferencia entre lo que uno ve, porque lo encuentra a la vera del camino, y entre lo que digamos uno busca. Exacto. Claro, depende qué momento, en qué momento de tu vida, ¿no? Te sorprende esa situación, o algo que te sorprende en un momento, o algo que salís a buscar. Sí, también estar en una actividad expresiva que requiere de uno mismo, de sus cosas más íntimas, es un despertar. Mira, te cuento que en un momento andaba, viste, yo ando en bici desde que empecé, yo ando en bici, llevo 45 años con la bici que me ha acompañado durante todo mi oficio. Que también es a propósito la bici, Sí, ¿no? por supuesto. Ah, bien. Si no, porque ves, exacto. En auto vas pendiente de otras cosas, el techo te prohíbe de ver muchas cosas, como este caso que te voy a contar. Resulta que un día andaba por la calle de las Quintas, sí, y veo florecidos los árboles blancos, ¿viste? Las acacias blancas. Digo, qué maravilla, pero qué hermosura. Era como andar a través de un cuadro. Y ahí nomás me di cuenta de que todos los años las acacias florecían. ¿Y cómo era que yo antes no las había visto? ¿No? Entonces ese es el despertar que te digo, que lleva una actividad creadora, digamos, una actividad que te requiere íntimamente. Bien. Bueno, Eduardo, tenemos que hacer una pequeña pausa con un tema musical y ya volvemos. Regio. AM 1210, Radio Las Flores. Estamos en tu memoria y en las memorias de todas las radios. Radio Las Flores. Estamos cerca. Llegamos lejos. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme
Bueno, seguimos con nuestro programa. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y 89.7 FM, 89.7, desde la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Seguimos nuestra entrevista con Eduardo Dubor, fotógrafo de acá de la ciudad de Las Flores. Martín, vos querías preguntarle algo a Eduardo. Sí, primero agradecerte por ser parte de nuestro programa, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros un honor tener un artista de tu talla acá. Y bueno, vamos a aprovechar para continuar con la entrevista. Yo quisiera saber si en estos 45 años, que no es poco de tu actividad, tenés alguna imagen que te haya resultado significativa y qué significó en ese momento haberla tomado. Mirá, son muchas las imágenes, no tengo una imagen así como digamos primordial o eso, pero sí hay una imagen que no hice y que me arrepentí y me sigo arrepintiendo siempre de esa imagen que no hice. Y fue cuando llegó el siglo XXI, el 31 de diciembre del 2000, terminaba el siglo XX. Sí. Y con la primera luz del día, del 1 de enero, comenzaba el siglo XXI y el nuevo milenio, nada menos. Claro. Y vos sabés que yo quería verlo no con la resaca de toda la noche, viste que venís, sino bien despiertito. Sí, sí. Entonces después de la celebración, ¿no? del 31, como a la 1:00 me fui a dormir y a las 4 me levanté. Y digo, ¿qué hago? ¿Para dónde salgo? Quería ver la primera luz. Y ahí dije, ¿llevo la cámara? Bueno, no la llevo. Y entonces empecé a escuchar música. Y digo, voy a seguir la música, a ver a dónde me lleva. Y la música era que había un baile popular en el centro, en frente a la plaza. Uh-huh. Ay, cuando llegué, digo, ¿cómo no traje la cámara? ¿Viste? Porque estaba toda la gente, la alegría de la gente en la calle, los rostros cansados, gente que estaba abrazada, ¿viste? Y esa primera luz del nuevo siglo, ¿no? Claro. Y decís, qué lindo haber tomado todo eso con el fondo de la calle, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que quedan y así es la vida, Sí, ¿no? sí. Sería Nos como quedan cosas. la foto que no fue. Claro. Sí. Qué linda historia. Qué bueno. Qué linda historia. Justo tenía para preguntarte algo de eso. ¿Qué foto por ahí te hubiera gustado sacar y no la pudiste sacar? Porque Claro, se te fue sí. ese momento. ¿Y qué foto te gustaría, o sea, con quién te gustaría a vos sacarte una foto? ¿Hay algo que a vos te gustaría tener una foto tuya en alguna situación y no la tenés todavía? No, nunca se me planteó eso. No. Sí que se me ha planteado desde un primer momento hacer autorretratos, ¿cierto? Cada año, ¿no? Así, desde que comencé a un autorretrato, pero en situaciones así especiales, no. No. Uh-huh. ¿Y hay fotografías que te gustan más o te inspiran más, por ejemplo? ¿Te gusta más hacer retratos, más paisajes, más alguna cuestión mínima que vos justo descubriste, no sé, en un pedacito de pared y eso te gustó? No, mira, yo tengo inclinación hacia el retrato. Al retrato. ¿No? Pero no el retrato de estudio, sino más el retrato de ambiente. Ajá. Y así he trabajado uno de los libros que realicé, que se llama Entre dos siglos, Sí. son fotografías tomadas desde 1980 a 2015. Son 35 años de retratos. Y son de retratos de personas que yo veía trabajar, y como por ejemplo el primer retrato es de un carpintero que era de apellido Álvarez, que estaba en la calle Arostegui, casi Carmen, y bueno, yo lo veía pasar ahí trabajando con sus herramientas y la luz que tenía, y entonces a partir de ahí me di cuenta que eso expresaba algo, y expresaba un modo de vivir, ¿no? Con la tecnología que manejaba, y siempre quise hacer los retratos con la luz con la que la gente vivía y trabajaba.
Nunca utilicé flashes ni otro tipo de iluminaciones, porque me parecía que rompía ese clima lumínico, Claro. que era tan importante para lo que yo quería, porque cuando estás retratando también estás tomando algo, ¿cierto? Viste que había una cosa que decían los indios, que no querían que les sacaran las imágenes porque le robaban algo del espíritu. ¿No? Sí. Y vos sabés que hay algo, a veces me ha pasado de una persona sacarle 4 o 5 fotos y hay una que sí, esta es él. Y es algo un poco indefinible. O sea, ¿por qué? ¿No? Porque de alguna manera está eso que les decía hace un rato con respecto a los seres queridos, ese aura que de alguna manera es la expresión del espíritu de alguien. Claro, claro. Y siempre el retrato lo he hecho en blanco y negro. Ah, siempre en blanco y negro. Siempre en blanco y negro, porque he trabajado el blanco y negro, lo que te permite, al quitarte los colores, es ir directamente a como más profundo, ir a la expresión, ¿no? Porque el color, aunque nosotros no nos damos cuenta de manera inconsciente, nos atrae, lo primero que nos atrae es el color, la relación entre los distintos colores de las imágenes, y eso es lo que primero captamos nosotros, y después captamos lo demás. Es como algo que está primero y otra cosa está detrás de eso. Cuando vos quitas los colores, te quedas con la gama de grises, ahí es donde queda realmente lo esencial. Eduardo, ya que nombraste el libro de los retratos, me encantaría que nos cuentes los libros que tenés y un poco qué trata cada uno, más que nada qué tipo de registros fotográficos hay en cada uno. Bueno, en realidad el libro mío exclusivo es ese. Después yo tengo trabajos que no han sido editados, pero sí que han sido expuestos, como en el caso que le hablaba de los bares, y otros 2 libros que tengo editados es junto con Guillermo Vidal, que uno trabajamos sobre la industria de las flores desde el siglo XIX y hasta la actualidad, de hace unos 8 años por ahí, y todo ese desarrollo industrial. Y eso es un trabajo más técnico. Lo que yo hice ahí fue más que nada una dirección de fotografía. Y después el otro trabajo que hicimos con Guillermo se llama El espejo del tiempo, que era tomar una imagen antigua e ir al mismo lugar y tratar de ir en el mismo momento del año y en el mismo momento de la luz del día. Y entonces hicimos una comparación entre las imágenes. Y después de los trabajos que, como te decía, tengo sin editar, está Labriegos de las Flores. Que es un trabajo que lo hice porque yo veía que había gente que estaba desapareciendo con el siglo. Y esa gente para mí era importante porque eran descendientes directos o indirectos, o sea, hijos o nietos de los primeros inmigrantes, que habían trabajado en una franja que hay entre lo urbano y el campo, ¿no? En las quintas, y ahí proveían los alimentos que necesitaba la población, ¿cierto?, que iba creciendo, el pueblo. Y llegado al final del siglo XX, ellos estaban trabajando con los mismos métodos y herramientas de hace ya prácticamente 100 años. Y yo veía que eso desaparecía, no solo por el contexto histórico, sino por el contexto geográfico también. Porque el pueblo, al ir agrandando la planta urbana, ¿cierto?, iba estrechando cada vez más esa franja en que ellos estaban, porque el campo no se retraía. Y hoy en día, por ejemplo, se puede ver en la calle Independencia, cercana a las vías, ya saliendo para la ruta, donde de un lado está la urbanización y del otro lado está todavía predios que eran quintas en ese momento, ¿no? Y entonces eso fue lo que lo hice en blanco y negro, y requirió también en un principio un acercamiento más hacia lo pintoresco, digamos, porque gente que tiene muy marcada el paso del tiempo en su rostro, en sus manos, que se atan, por ejemplo, el pantalón, o se ataban el pantalón con un hilito en vez de con un cinto,
La ropa, por supuesto, es la ropa del trabajo. trabajo en la tierra. Sí. Pero después, acercándome, yo empecé a descubrir que era algo mucho más profundo que eso. Y que ellos tenían otra realidad que la realidad así típicamente urbana, y que era una realidad muy poética también, muy jugada, porque dependían de las estaciones, de los climas, Claro. si llovía mucho o si no llovía nada, ¿no? Y todo eso estaba presente en su cuerpo. Qué bueno. Y tenés otro trabajo también que se llama Corazón de Manzana, Sí. que también me gustaría que lo cuentes. Corazón de Manzana remite a la arquitectura. Así Bien. como me pasó con los labriegos, yo trabajé mucho siempre con la historia, ¿no? Con nuestra historia. Y yo veía que estaba pasando algo, que estaba desapareciendo las casas que tenían a un costado abierto, digamos, el terreno, y que uno podía ver el corazón de manzana. Sí. ¿No? Podía ver el jardín, podía ver árboles, podía ver huertas en algún caso. Y que esa arquitectura era una arquitectura muy amable con el entorno. Y era una arquitectura expansiva que se abría a quien transitaba por allí. Y de repente empecé a ver que la nueva arquitectura que se venía era todo lo contrario, pero que tenía que ver mucho con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, con esta cosa de la tecnología que hace que uno se cierre en sí mismo. Y lo que hacía la arquitectura, lo que hacían las personas, compraban una casa y inmediatamente un paredón, un portón negro y una puerta negra. Entonces se encerraban. Y esa cosa amable que tenía la otra arquitectura se perdía. Era un encierro. Sí. Un encierro de los dos lados, porque también quien estaba dentro quedaba encerrado. Sí, sí. Pasaba a no ver lo que pasaba por... No había comunicación con el No hay exterior. comunicación, se cierra, y es un poco lo que pasa a nivel tecnológico con esta cosa de encerrarnos en el celular, ¿no? Y todo esto. Y entonces empecé a hacer esa... Pero digo, yo quiero tener una imagen distinta, no la que me da la cámara de 35 milímetros. Estoy hablando de película, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacerla con unas camaritas muy berretas, así de plástico, esas camaritas de nada. Con poca tecnología. Cero tecnología, plástico, todo plástico, el lente plástico, todo. Pero que posibilitaba una imagen que era cercana a la imagen de la memoria. La imagen que tenemos de la memoria es una imagen que no tiene límites precisos, ¿no? Y entonces eso me lo permitía. Y así que hice unas cuantas imágenes con esas camaritas y bueno, les puse en varios lugares, bibliotecas y eso. Qué lindo, qué lindo. Edu, muy lindo lo que estás contando. Yo quería saber cómo influyen las emociones al momento de capturar una imagen. Nos hablaste de los labriegos, nos hablaste de inmigrantes, nos hablaste de la arquitectura mezclada antigua con la actual. ¿Tiene algo que ver la emoción, el momento que está pasando el fotógrafo en ese momento? ¿O? Yo creo que para que una imagen conmueva al contemplador, primero lo tiene que ver conmovido a la persona que se dio cuenta de que había una imagen y que por ahí en un primer momento no se daba cuenta por qué había una imagen ahí, pero sí que sentía. Es mucho, pasa por el sentir, ¿no? Claro. No la cosa racional, sino el sentir con el cuerpo. La emoción que vos decís. Sí. No el estado de ánimo tuyo en ese momento, sino lo que estás... Hay algo que te conmueve, te emociona de alguna manera. Eso en cuanto a mi trabajo paralelo, digamos, como documentalista y todo eso, ¿no? Y con respecto a la emoción, en mi otro trabajo, que fue el que me dio la posibilidad de vivir de la fotografía, que es el trabajo social, yo me he conmovido muchísimas veces con las situaciones que se daban. ¿Sí? Situaciones de encuentros de personas que hacía 50 años que no se veían, ¿viste? Claro.
y uno estar pendiente de eso y ser parte de eso es algo tan maravilloso. Claro, participabas también de la emoción que se estaba Pero generando ahí. Totalmente. Y una de las cosas que yo agradezco a mi trabajo así social es eso, el haber sido durante todos estos años parte de las familias, parte de su historia. Claro. Porque cuando entran dos novios a la iglesia a compartir ese momento histórico que es nada menos que la fundación de su familia, yo tengo solamente 20 minutos para hacer 30 fotos buenas. Sí. Pero a veces es difícil porque uno está precisamente absorbiendo la emoción de ese momento, ¿no? Y por ahí hay que un poco dejarla de lado para poder hacer el registro. Y yo agradezco muchísimo que quienes me pidieron, me contrataron para esos momentos, me dieron la posibilidad esa de que sea a través de mi visión que quedara el recuerdo de ese momento histórico, de ese momento que era importante para las familias. Qué lindo. Re lindo, re lindo. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón la posibilidad de haber venido y contarnos un poco tu historia. Nuestra última pregunta es si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en el mundo, ¿no? ¿Qué cambiarías? No sé si podés decirnos algo, aunque sea cortito. Sí, no tenemos mirá, mucho tiempo. Sí, porque en realidad esa pregunta requiere una respuesta que quizás llevaría varios programas. Sí, sí. Pero bueno, creo que el problema madre de la humanidad es la humanidad. Uh-huh. Y creo que ahí, digamos, a partir de ahí, porque te lo transmito en imagen, ves una imagen de hace 150 años tomada desde el puerto de Buenos Aires hacia Buenos Aires y había unas pequeñas casitas y después era todo llanura. Sí. Pero no era un desierto. Estaba lleno de animales, estaban árboles, había bosques, montes. La ves hoy y solamente ves ciudad, ¿no? Y desapareció todo eso, es toda humanidad. Y vos decís, 150 años es un periodo histórico, es nada. Entonces, si trasladas eso hacia adelante, ¿cómo es la cosa? ¿Viste? Y entonces, es un poco, no sé si lo que haría, pero sí creo que para hacer algo primero tenés que entender qué es lo que ocurre. Y creo que, como te decía, el problema madre de la humanidad es la humanidad. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Abrí los ojos y la vi. Estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo. Y no quiero irme muy lejos sin llorar, como yo, que la juzgan como yo, que la niegan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar. Abrí los ojos y te vi. La gente no escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad. Un aviso, tabla de ajedrez, en blanco y negro, Buenos Aires. Me llevabas toda la risa y eras frágil
como yo, que te amo, como yo, que te extraño, como yo, que no puedo irme lejos sin llorar, como yo, que te juzgo, como yo, que te niego, como yo, que no puedo irme lejos sin llorar, como yo, que te amo, como yo, que te extraño, como yo, que no puedo irme lejos sin llorar, como yo, que te juzgo, como yo, que te niego, como yo, que no puedo irme lejos sin llorar, lejos sin llorar. Hay palabras que rozan, que acarician, que arden, palabras que nos abren puertas y nos invitan a habitar el universo de la literatura. Aquí, en Alma de Artista, leemos, releemos, compartimos voces que nos atraviesan y laten más allá del papel, porque leer es también una forma de vivir, de resistir, de amar y hacer que las palabras de los que escriben sigan brillando. Hoy traje un libro súper interesante del gran Carlos Fuentes, escritor mexicano que ya es un prócer en México, premio Príncipe de Asturias, Cervantes, entre muchísimos más. Es un libro de textos de no ficción porque es un libro de retratos fotográficos. Son fotografías sacadas por su hijo, por Carlos Fuentes Lemus, que están acompañadas por semblanzas. Las semblanzas son del propio Carlos Fuentes, ¿no? Y las fotografías son fotografías de grandes personajes del mundo de la literatura y del arte. Voy a leer la semblanza que acompaña al retrato que hizo Carlos Fuentes del escritor Salman Rushdie. En febrero de 1989 cené en Londres con Salman Rushdie. Unas semanas antes, grupos fundamentalistas islámicos habían protestado contra él en un suburbio de la ciudad. Rushdie iba a iniciar un viaje a Estados Unidos promoviendo su novela Los versos satánicos. Dijo con ironía que la seguridad norteamericana le sugirió usar un chaleco antibalas. Todos nos reímos. Unos días más tarde, nadie reía. El ayatolá desde su sede en Qum había lanzado un edicto contra Salman, acusándolo de blasfemia y poniendo precio sobre su cabeza. A partir de ese momento, Rushdie asumió un destino insólito, sin precedentes en nuestro tiempo. Se convirtió en un escritor no solo prohibido, sino condenado a muerte por lo que escribe. Humor, irritación, tesón, desesperación, serenidad, todo menos fatalidad, todo menos resignación literaria. A partir de ese momento, Salman Rushdie ha vivido todo esto. La fatua de los ayatolás pesa sobre él como el fatum de los romanos. La interdicción es el destino y la fama también. En un siglo de famas efímeras y plásticas, la de Rushdie es singular porque asimila fama y destino como lo están en su raíz latina. Fatua y fatuari se identifican con fari, hablar, manifestarse. Fama, destino y palabra adquieren en la persona de Salman una hermandad terrible. ¿Y qué es Los versos satánicos? Sino un acto de la imaginación, una novela en la que todos tienen derecho a decir su palabra. Campo de lenguajes a veces adversarios, a veces fraternales, la novela es inconcebible sin este derecho de otorgarle la palabra a todos sus protagonistas, sin atribuirle al autor las posiciones de los caracteres. El protagonista de Los versos satánicos es solo y nada menos que el inmigrante, el actor hindú arrancado sin aviso a los estudios cinematográficos de Bombay y arrojado con su máscara de dios elefante desde un avión al torbellino urbano de Londres. Es el argelino en París, el turco en Berlín, el mexicano en Chicago, portadores de trabajo y cultura, inyectándose con una memoria espesa en el colectivo licuado de Occidente. Exterminarlos, respetarlos, purificarse,
contaminarse, ¿qué hacer con ellos? Es quizá la cuestión de nuestro tiempo, y la novela de Rushdie la propone en todas sus dimensiones. Es increíble que el ataque a su persona venga de donde debía venir su defensa, del mundo de las culturas marginadas. Si éstas se convierten en culturas dogmáticas, tribales, vengativas, cavarán su propia tumba. Salman Rushdie, en cambio, ya ha ganado su batalla. Nada le duele más que ser visto solo como la víctima de un caso de intransigencia dogmática. Él aspira a algo más, a ser considerado como un escritor. Lo importante de su caso, finalmente, no es la fatua religiosa, ni siquiera el atentado contra la libertad de expresión. Lo importante es el libro, la novela, el lenguaje, la imaginación, la voz. Miro los ojos de Salman y sé que nada puede disfrazar esa mirada. Es la de un escritor. Es la de una fama, un destino y un decir insustituibles. Bueno, por supuesto que acá Carlos Fuentes apela a la crítica sobre temas bastante controvertidos, en este caso la inmigración y esta alusión a los versos satánicos, que es la novela de Rushdie, donde se cuestionan algunas cuestiones también vinculadas a la religión y bueno, y eso fue lo que originó una gran oleada de violencia, de muerte, de quema de libros, de asesinatos de editores de la novela, por supuesto por parte del Islam, ¿no? De defensores a ultranza fanáticos del Islam. De hecho, en 2022 el escritor fue herido en una conferencia de prensa en New York y eso originó su obra, una obra maravillosa que escribió más tarde, que se llama Cuchillo. Retratos en el tiempo, un hermosísimo libro con semblanzas de la pluma de Carlos Fuentes y retratos fotográficos realizados por su hijo. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu columna de literatura, muy linda como siempre. Y bueno, llegó el momento de despedirnos de este nuevo programa. Estuvimos hoy con Eduardo Dubor, fotógrafo de acá de la ciudad de Las Flores. Eduardo, gracias por venir nuevamente. Quiero contarles que el estudio de Eduardo está en Las Heras y San Martín. Ahí pueden ver fotografías que les pone también y bueno, mostrar un poco su trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Quiero agradecer a Bruno y a Carlos nuevamente. Quiero que Martín les cuente nuestros canales de comunicación. A través de WhatsApp se pueden comunicar al 2244 50 46 11, por YouTube como Alma de Artista Radio Las Flores y a través de Instagram como Alma de Artista Entrevistas. Bien, en el mundo de la fotografía, la realidad es un lienzo en blanco que espera ser pintado con luz y sombra. Hoy nos sumergimos en la obra de un artista. Gracias, Eduardo, por venir. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima, Alma de Artista. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo, hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la, la 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 la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final
inventarse mil pretextos y canta que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo.